Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a la primera cápsula del segundo capítulo del curso, que son propiedades matemáticas de los problemas de optimización lineal. En esta ocasión vamos a generar un poco de intuición acerca de la geometría de estos problemas, en particular de la región factible de los problemas de optimización lineal. ¿Ya? Entonces, de eso se trata esta cápsula. ¿Ok? Entonces la idea... primero vamos a generar un poco de intuición acerca del tipo de soluciones o no soluciones que puede tener un problema de optimización lineal. Y para eso vamos a, primero recordar un poco la forma general del problema que estamos analizando. Vamos a fijarnos en esta forma. Estamos maximizando, ¿cierto?, una función lineal. Entonces estamos maximizando una función lineal, ¿cierto? No variables multiplicadas, sujeto a restricciones lineales, ¿ya? Entonces ahí, dependiendo de las dimensiones de la matriz, ¿cierto?, hay cierto número de restricciones, ¿ya? Por ejemplo, si A fuera una matriz, es una matriz, ¿cierto? Bueno, ahí supuestamente dice matriz, pero veamos. Matriz de m por n. Entonces acá hay m restricciones, ¿cierto? Ya. En particular el vector b tiene que ser un vector con m componentes, una por cada restricción. ¿Ok? Pero por mientras nos vamos a olvidar del caso general y lo que vamos a hacer, vamos a analizar los problemas de optimización lineal geométricamente en un dibujo, ¿cierto? En dos casos. El caso de R1, ya solo una variable, que es la línea real, y el plano, ya, que es cuando tenemos dos variables. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar analizando la intuición geométrica de estos problemas en el caso de la línea real. ¿Ya? Entonces vamos a ver que tenemos en este caso, valga la redundancia, tenemos cuatro posibles casos, ¿ya? O situaciones que pueden ocurrir, ¿ya? Cuatro. Primero, el problema de optimización lineal puede ser infactible, ¿ya? Y eso significa que, en conclusión, no va a haber ninguna solución óptima, porque si no hay ninguna solución, no hay ninguna solución óptima, ¿cierto? Entonces, factible significa que la región factible, que es, definida por esto en general, ¿cierto? Lo estoy escribiendo, es vacía, ¿ya? Entonces no hay solución óptima. Ese es un caso que puede ocurrir. Segundo caso es cuando el LP es factible, o sea, hay puntos que cumplen con todas las restricciones y la región factible es acotada, ¿ya? Entonces región factible acotada. ¿Qué significa esto? No lo vamos a definir formalmente ahora, pero significa que el dibujo es finito. O sea, uno lo puede dibujar y cabe en alguna parte, ¿cierto? En ese caso siempre hay una única solución óptima, ¿ya? Recuerden que estamos en la línea real, ¿ya? En particular, como estamos en la línea real, esto es un intervalo acotado, ¿ya? Intervalo acotado. Vamos a ver ejemplos, si les dije esto en la intuición geométrica, así que no se preocupen. Entonces ese es el segundo caso. Tercer caso es cuando, o tercer y cuarto caso si quieren, es cuando el LP es factible y la región factible tiene largo infinito, ¿ya? Entonces, región factible no acotada en este caso. No acotada. ¿Ya? Esto es un intervalo infinito. Valor infinito, si quieren. ¿Ya? Entonces, en dos casos, puede ser que el valor de la función objetivo pueda tomar un valor infinito. En ese caso no hay ninguna solución óptima, ¿ya? Porque uno puede aumentar el valor de la función objetivo arbitrariamente. Y en caso contrario, si el valor de la función objetivo no puede ser infinito dentro de esta región factible, entonces ahí sí va a haber una única solución óptima, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces veamos el primer caso. Y
en este caso, con el ejemplo 1, ¿cierto? Tenemos el siguiente LP. Estamos maximizando x, o sea, la función es 1 por x. Entonces el vector es un 1 nomás. Sujeto a dos restricciones, ¿cierto? X menor o igual que 1 y 7x mayor o igual que 14. Y estas restricciones se quieren equivalentes a x mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, el conjunto de los x en R1, ¿cierto? Tales que x menor o igual que 1 y a x mayor que 2. Sabemos que eso no tiene sentido, entonces esto es vacío. ¿Sí? Bueno, el símbolo vacío me quedó feo, pero eso es lo que está pasando. Entonces, no hay soluciones, y en particular no hay solución óptima. Esto es, pues no hay soluciones. ¿Sí? No hay ninguna solución factible. ¿Ya? Y en el dibujo, esto se puede ver como, o sea, no se ve nada porque es un conjunto vacío, entonces no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando la región factible es vacía, ¿cierto? Es vacía, ¿cierto? Igual vacío, ¿cierto? Entonces no hay solución óptima. Y eso es como la conclusión importante de esta slide. ¿Sí? Si no hay ninguna solución, entonces en particular no hay solución óptima. Ejemplo 2. En este caso estamos maximizando la función 3 por x, o sea, c es igual a 3. Y la región factible es igual a los x, ¿cierto? En R1, tal que el x está entre 7 y 13, ¿cierto? Entonces 7 menos igual que x, menos igual que 13. Y ahí está dibujado porque ese conjunto no es vacío, ¿cierto? Si quieren esto en notación de intervalo, este es el intervalo 7, 13. ¿Ya? Y está dibujado ahí. ¿Ya? Y entonces estamos maximizando 3 por x y el valor que más nos va a convenir tomar, ¿cierto? Es el mayor valor posible para x. Por lo tanto, la solución óptima es x igual a 13. ¿Ya? Y ahí está dibujada. ¿Sí? Porque si quieren verlo un poco más en detalle, ¿cuánto es c por x? En caso de 7, es 21, ¿cierto? Porque este es por 7. Acá es 24, 3 por 8, 27, después 30, después ahí se volvió a multiplicar, 33, 36. Finalmente el valor cuando x vale 13, esto es 39. ¿Ya? Entonces, hay una solución óptima que es x igual a 13 con valor óptimo igual a 39. ¿Ya? Entonces, déjenme decirles acá que x estrella, ¿cierto? Mi solución óptima en este caso es 13. Entonces, esa es la solución óptima. Y el valor óptimo, ¿cierto? Es cuánto vale la función objetivo. Perdón. Valor óptimo. Entonces, c por x estrella, que bueno, 3 por x estrella porque c igual a 3. Y esto es 39. ¿Ya? Entonces, en el caso de regiones factibles acotadas, que bueno, se me olvidó recalcar eso, ¿cierto? Siempre hay una única solución factible en el caso de LPs con una variable. ¿Ya? Y acotada esta región porque, bueno, es un intervalo acotado, ¿cierto? Entonces, lo puedo dibujar en este circulito, puedo dibujar ese intervalo sin problemas. Pasamos al segundo, o sea, al tercer ejemplo. En este caso, estoy maximizando en menos 1 por x, sujeto a una única restricción. Entonces, mi conjunto factible es factible y es, bueno, especialmente x menor o igual que 2. Y esto es el intervalo menos infinito abierto y 2 cerrado, porque incluye el 2. ¿Ya? Y esto es un intervalo no acotado, porque es infinito, entonces no puedo dibujarlo. Aquí el intervalo continúa, ¿cierto? Entonces infinito. Y en este caso particular no hay ninguna solución óptima. ¿Ya? Lamentablemente no hay ninguna solución óptima. ¿Y por qué no? Por
que simplemente uno puede probar aquí, ¿cierto? Si dibujo acá los valores de c por x, ¿cierto? Me queda que para 2, como c es menos 1, esto es menos 2. Para 1 me queda menos 1, para 0 me queda 0. Menos 1 por menos 1 me da 1, menos 2 por menos 1 me da 2, menos 3 por menos 1 me da 3. Y bueno, acá hasta el 4, el valor va a ser 4. Y así sucesivamente. Y como este intervalo es infinito, no hay valor óptimo. Porque la función objetivo puede ser arbitrariamente grande, ¿ya? Uno, como notación, si quieren, puede escribirlo de esta forma. Que el máximo de menos x, sujeto a esas restricciones, es infinito. ¿Ya? Cualquier cosa que sea, lo que signifique ese símbolo infinito, eso es lo que uno puede escribir. La función puede ser arbitrariamente grande. No hay un valor óptimo, no hay un valor que sea el máximo posible. ¿Ya? Okay, pasemos al siguiente ejemplo, donde la región factible también va a ser no agotada, ¿ya? Entonces, aquí la región factible son los x en R1, tales que x mayor o igual que 8. Y esto, ustedes saben que el intervalo 8, más infinito, ¿ya? Entonces, a pesar de que el intervalo aquí es no agotado, porque claro, no puedo dibujarlo en un espacio pequeño, ¿cierto? Porque continúa infinitamente, perdón. Me emocioné mucho. Es no acotado, es un intervalo largo infinito, ¿cierto? Así todo, tengo una solución óptima, porque si miro o bien analizo los valores de la solución, por ejemplo, que es c por x, en 8 vale, menos 8 es menos 1 por 8, acá vale menos 9, acá vale menos 10, y así sucesivamente, acá vale menos 15, y si vemos que empezamos a tomar puntos en el intervalo por el lado que se va hacia más infinito, el valor de la función objetivo empieza a disminuir, ¿ya? Entonces no me conviene hacer eso, me voy para el otro lado y llego hasta menos 8, y esa es la solución óptima en este caso. Entonces en este caso la solución óptima es x estrella igual a 8. El valor óptimo es c por x estrella por que es menos 1 por 8, perdón. Eso es menos 8. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, antes no lo había escrito de esta forma, pero el máximo de menos x sujeto a x menos igual que 8 es, en este caso, igual a menos 8. ¿Ya? Entonces, este es el último caso. Recuerden que hay 4 casos en esta ocasión nomás posibles. Y esos casos se analizaban con respecto a si había solución óptima o no, y si es que la región factible era acotada o no. ¿Ya? Sigamos, me quedan 60 slides. No, me quedan 50. ¿Ya? Entonces ahora pasamos, ya que tenemos un poco más de intuición acerca de lo que pasa con una LP, con conceptos tales como solución óptima, solución factible, región factible vacía, ¿cierto? Región factible acotada o no acotada. Tenemos una intuición al menos cuando hay una variable. Pasemos al caso de dos variables. Y en este, ya con dos variables pueden pasar muchas más cosas. En el sentido que va a tener 6 posibles opciones, ¿ya? Entonces, la primera es igual que antes, cuando el conjunto de soluciones factibles es vacío, no hay solución factible. Y el segundo y tercer caso, y aquí es donde se agrega un poco una variable extra, ¿ya? O un caso extra, es cuando cuando la región factible es factible y acotada, ¿ya? Entonces la región es factible y es acotada. Y en este caso puede haber dos opciones, cuando hay una única solución o cuando hay múltiples soluciones. Y múltiples soluciones, en este caso, en realidad, en el caso de un LP, implica infinitas soluciones en realidad. Entonces,
El problema puede tener o una solución o infinitas, si es que tiene solución. ¿Ya? Y ahora el caso 4 es cuando la región factible, bueno, es factible y es no acotada. Y en este caso, está el mismo caso anterior, que es cuando no había solución óptima, porque la función objetivo podía crecer arbitrariamente. Pero también hay dos otros casos, que son el caso 5 y 6, que cuando hay solución óptima, única o múltiple. ¿Sí? Recuerden que esto es infinitas. ¿Ya? Van a ver el dibujo por qué. ¿Ya? Entonces veamos los dibujos. Pero bueno, antes se me ha olvidado un poco de un recuerdo de geometría en el plano. ¿Ya? Porque en realidad sabemos que la región factible de un LP en R2, ¿cierto? Son los X en R2, tal que cumplen ciertas restricciones. ¿Sí? M restricciones lineales. Pero como esto es, digamos, la fórmula, si quieren. ¿Y cómo se ve esto en el dibujo? ¿Ya? En el plano. Bueno, yo les digo, se ve como esto, ¿cierto? Se ve como una región de esta forma. O bueno, puede ser distinto, un poco distinta a eso, pero es una región acotada por trazos lineales. ¿Ya? Es como un polígono, que puede ser así o puede ser, que en ese caso, acotado. Entonces, acotado y no acotado. El dibujo luce de la siguiente forma. O sea, un posible caso, estos son ejemplos nomás. Puede ser algo así. Y el dibujo sigue infinitamente. Entonces, ya no es tan fácil como como el caso con una variable teníamos intervalos acotados, o sea, o de largo finito, de largo infinito, ¿cierto? Acá los dibujos pueden variar. Pero también está el caso finito y caso infinito. ¿Ya? Entonces, empecemos con el primer. Bueno, se me olvidó. Un poco de geometría. Para los que no se acuerdan. Como yo, nunca me acuerdo que estábamos viendo geometría. Ya, entonces, primero que nada, ¿cómo dibujo una línea en el plano? ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos esta línea, o esta recta, que es la recta de 2x más y igual a 0. Esta recta, bueno, poner azul mejor, es lo mismo, ¿cierto?, que la recta y igual a menos 2x. ¿Ya? Lo mismo. Yo la pongo en esta forma porque es más conveniente para ella. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es más conveniente? Porque en un LP de dos variables, el, el problema va a ser de esta forma, ¿cierto? Va a ser maximizar, C1 por X más C2 por Y, sujeto a alguna restricción, digamos, por ejemplo, A1X más A2Y menor o igual que B1. Puede haber otra restricción que puede ser, no sé, B1X más B2Y menor o igual que B2. Ahí estoy poniendo números arbitrarios, hay dos restricciones, ¿cierto? Siempre la función objetiva y las restricciones están escritas como en la forma: esta variable multiplica por una constante más la otra variable multiplica por una constante, ¿cierto? Ahí está. Y es la suma de eso. Entonces yo pongo la recta en esa misma forma. Pero uno podría ocupar la forma usual, que es como y igual a la pendiente más la constante, ¿cierto? ¿Ya? Pero veamos. Tenemos 2x más y igual a 0. Y queremos dibujar esa recta. Y el secreto, si quieren, para mí es, o la forma de dibujarlo más fácilmente, es encontrar dos puntos de la recta. Y aquí, como uno lo encuentra, por ejemplo, le doy un valor a x, ¿ya? Si x vale menos 1, que estoy marcando, menos 1, entonces de ahí despejo 2. Perdón, despejo y me da 2. Porque y que es igual a menos 2x, ¿cierto? Es menos 2 por menos 1 me da 2. Y ahora elijo otro valor que yo quiera, arbitrario, x igual a 2, entonces el y vale menos 4. Entonces esos puntos yo sé dibujarlos en el plano, porque son dos puntos en el plano cartesiano. Y bueno, es que tengo dos puntos, por dos puntos solo pasa una recta. Entonces dibujo la recta. ¿Ya?
Así de simple. ¿Ya? Entonces, estamos bien. Ahí está dibujada la recta. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la recta 2x más y igual a 5. ¿Ya? Y aquí hago lo mismo. Pongo x igual a 0 y tiene que haber 5. Pongo x igual a 1 y tiene que haber 3, porque 5 menos 2 es 3, ¿cierto? Y dibujo, encuentro esos puntos. Si quieren, en este caso puedo ser un poco más explícito en decir, por ejemplo, que este punto que está acá es el punto 1,3 y el punto que está acá, lo voy a poner en otro color para que no me reten, es el punto 0,5. ¿Ya? Y ahí dibujo la recta. Entonces estamos bien. Ya. Sigamos. Tengo un tercer ejemplo. Y en este ejemplo hago lo mismo. ¿Ya? Encuentro los dos puntos. Good. Y dibujo la recta. ¿Ya? Nada más que eso. Ok. Ya. Relacionado a dibujar rectas está el concepto de conjuntos de nivel. ¿Ya? Esto es conjuntos de nivel. ¿Ya? Y están relacionados a la función objetivo. ¿Ya? Entonces, en general, un conjunto de nivel son todos los puntos x, y, bueno, en R2, tales que la función objetivo lo voy a poner como C1 por x más C2 por x, toma cierto valor alfa. ¿Ya? Y uno lo puede anotar así, el level set a valor alfa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces son todos los puntos donde la función objetivo toma valor alfa. Y eso es importante porque uno al final, en la función lineal, quiere saber dónde la función objetivo está tomando ciertos valores y dónde no. ¿Ya? Entonces, si uno mira qué tipo de conjunto es este, en este caso, es una recta. Y siempre una recta porque esto es una recta, ¿cierto? Esta ecuación es la ecuación de una recta. ¿Ya? Ok. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo c igual a 2, 1. ¿Ya? Esa recta, yo puedo dibujar L1, ¿ya? Que está aquí. L1 es la recta 2x más 1 igual a 0. Entonces es una recta que pasa por 0. Hay dos puntos que pertenecen ahí. Y trazo la recta. Y además puedo dibujar el vector ortogonal a la recta, que es justamente el vector 2, 1. ¿Ya? Entonces esto es ortogonal. ¿Ya? Entonces ahí está el dibujo. Y quiero saber qué pasa cuando cambio el valor de la constante, del alfa, ¿cierto? Entonces, en este caso, alfa vale a 0, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora cuando el alfa vale cierto número A o el alfa vale cierto número B? ¿Ya? Eso quiero saber qué pasa en estos casos. Y, bueno, la respuesta, que se parece un poco a la pregunta de la tarea, la pregunta 4 de la tarea 1, es simplemente es una translación de la recta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, L2, digamos, si L2 en vez de 0, uy, me fui, perdón, voy acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si el A, que está aquí, vale menos 1? Entonces tengo la recta 2x más y igual a menos 1. Entonces encuentro dos puntos que pertenezcan a esa recta, por ejemplo el 0, menos 1 y el 1, menos 3. Entonces los voy a buscar acá, 0, menos 1, los voy a poner uno en azul, ahí hay uno, y el otro es 1, menos 3. Entonces 1, menos 3 está aquí. ¿Ya? Entonces, yo puedo dibujar esa recta. Porque, de hecho, tengo una recta, pero... ya.
voy a dibujar esa recta, pero para ello tengo que esto no lo practiqué, no funciona. Menos. Pagué por tener esa regla en el programa. Eso me olvidó cómo usarla. En fin. Para no hacer más larga la clase, voy a decir que la recta L2 en este caso es así. Oh. Bueno, quedó muy fea la recta, pero la recta pasa por estos dos puntos. ¿Ya? Ese sería bueno, créame que en este caso eso es L2. ¿Ya? Ahora, si el B vale 1, por ejemplo, ya estamos asumiendo que la A es menor que B, me queda 2x más y igual a 1. Y a 2 puntos, por ejemplo, el 0,1 y el 1, menos 1. Entonces 0,1, 0,1 está por acá y el 1, menos 1 está por acá. Entonces la recta, bueno, tiene la misma pendiente, pero es la que está por acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en general, para A y B genérico, esta recta de L2, ¿cierto? Es 2x más y igual a A. Y la recta de L3 que está por allá es 2x más y igual a B. ¿Ya? Y uno observa que es la misma recta trasladada, ¿ya? En general. Y otra observación es que si el valor de B crece, entonces la recta se mueve en la dirección y la dirección es la misma dirección del vector S ortogonal que define la recta, el C. ¿Ya? Entonces, esta es una dirección de crecimiento. Y para el otro lado, en dirección contraria, disminuye. Disminuye. ¿Ya? Entonces, esa es otra observación que uno puede hacer. Bueno, probándolo para dos casos, ¿cierto? A igual menos 1, B igual 1. Pero eso ocurre en general. ¿Ya? Entonces, si uno prueba con otro ejemplo, ya que para usar el mismo dibujo ocupé el vector, pero negativo, y cambié a mayor que B ahora, ocurre lo mismo. ¿Ya? Y ahora, eso sí, la dirección de crecimiento, ¿cierto? Va a estar para allá. Entonces está a hacer crecimiento. Y para el otro lado va a disminuir. En valor. ¿Ya? Entonces para allá va a crecer. Siempre la dirección contraria al vector C va a empezar a disminuir el valor. ¿Ya? Ustedes lo pueden chequear, si no me creen, haciendo el mismo ejercicio, probando, no sé, para A igual menos 1, perdón, para A igual 1 y para B igual menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Conclusión, en la función objetivo, el valor se incrementa cuando uno viaja en la misma dirección que el vector que define la función objetivo. ¿Ya? En estos dos casos. Y aquí en el caso que hicimos explícitamente, ¿cierto? Se puede ver. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces ahora, ya que entendimos eso sobre los conjuntos de nivel y cómo son las rectas asociadas a esos conjuntos de nivel y para dónde se trasladan de acuerdo al vector C, ¿cierto? Pasemos a dibujar la región factible de un LP. ¿Ya? Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo dibujo una desigualdad ahora? No una igualdad. No una igualdad, ¿cierto? Entonces, primero, dibujar la línea. Ya, eso ya lo sé hacer. Perfecto. Good. Y después, dibujo la desigualdad. Y recuerden que cuando uno viaja en el sentido del vector, ahí uno crece. Entonces, si la desigualdad es mayor o igual, quiero ser mayor que el valor que tenía en la recta, mayor que 5, ¿cierto?
Entonces tengo que tomar todos los puntos que están en la dirección del vector, ¿ya? Que define la recta. Entonces la desigualdad define este semiespacio que se llama half space, ¿sí? Y bueno, se llama semiespacio porque divide al espacio entre dos, en dos mitades iguales, si quieren. Un semiespacio, ¿ya? Entonces hagámoslo ahora para una desigualdad de menor o igual. Y es la misma idea, es la misma, en este caso particular, es la misma recta que tengo que dibujar, pero lo único que cambia es que el menor o igual es el lugar del mayor o igual, ¿ya? Entonces, como quiero tomar los valores, ¿cierto? Si quieren los alfas que sean menor que 5, entonces tengo que ir en contra del vector 2,1. Entonces tengo que tomar todos estos valores, ¿ya? Y eso es lo que hago al final, ¿ya? Un truco para saber a qué valor me voy, ¿cierto? O a qué lado tengo que pintar. Dibujo una recta y después reemplazo, por ejemplo, en vez de x, y reemplazo 0, 0. Y veo si, por ejemplo, en este caso, 0, 0 me da 0, ¿cierto? Y el 0 es menor o igual que 5, entonces al lado al que tengo que pintar es el lado que incluye el 0. Entonces ahí pinto ese lado. Cuando es mayor o igual, si reemplazo 0, 0, acá me da 0, que no es mayor o igual que 5, entonces el lado que tengo que pintar no incluye el 0. ¿Ya? Entonces, eso es un truco, otro truco si quieren para dibujar estas desigualdades. ¿Ya? Entonces, ya, ahora ¿qué pasa cuando tengo más de una desigualdad? Ya, dibujo una, ya ahí la pinté, ¿cierto? Ahí era esta la recta, ahí no la puse explícitamente, pero está ahí. Y, ¿qué es lo que hago? Dibujo la otra restricción, el otro half space, y lo pinto, bueno, está amarillo, no se ve nada, pero lo pinto. Y, como estoy considerando las dos restricciones, ¿cierto? Si la intersecto, me va a dar que esta es mi región factible, ¿cierto? La que está en verde. No voy a ponerle en amarillo porque... ¿Para qué? Ya. Entonces ya... esta es mi región factible, este es mi poliedro. Y como les dije, ¿cierto? Bueno, no se ve bien la figura aquí quizás, pero sí o no que luce como un polígono. En este caso será infinito si tengo solo dos restricciones. Un polígono que sigue para allá y después sigue para acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tengo yo en este caso. Sí. ¿Ya? Y bueno, si tengo de dos desigualdades tengo tres, ¿cierto? La agrego nomás. Uno puede hacer lo mismo. Tengo, no sé, una tercera desigualdad, por ejemplo, para allá, y digamos que tengo que pintar todo lo que está a este lado, ¿ya? Entonces, en ese caso, pintémoslo en rosado, me quedaría solo esta región, ¿cierto? La vamos a dibujar en rosado primero. Me quedaría esto, y entonces intersecto las tres desigualdades, ¿cierto? Y me queda esta región. ¿Ya? Pero bueno, en la slide no está eso, así que tengo dos desigualdades nomás. Entonces, eso era para que lo vieran nomás. Es la observación que les digo acá. No puede hacer lo mismo si es que tengo más de dos. ¿Ya? Ahora, recién vamos a poder ilustrar, ya que entendemos de qué se tratan estas regiones factibles de los LP en el plano, ¿cierto? Con dos variables. Veamos cuáles son los casos posibles. Entonces, partimos por el primer ejemplo. Y igual que antes, cuando no hay intersección, si es que yo dibujo un semiespacio para un lado, ¿cierto? Para acá, y el otro semiespacio va para el otro lado, entonces no hay intersección. Es lo mismo que el intervalo, ¿cierto? Que marcaba para un lado y para el otro, ¿cierto? Y no hay intersección. Entonces este caso es similar al del caso de la línea real. Vamos a el segundo ejemplo. El segundo ejemplo que, como les dije, la región factible es acotada, ¿ya? Y hay una única solución, ¿ya? Y aquí solo voy a mostrar los dibujos. Y solo para que se entienda un poco más el dibujo, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo siguiente, déjenme irme a la opción avanzada.
quiero dibujar. No, quiero insertar algo. Uy, me puse nervioso parece. Que no. Ya, de hecho, la voy a poner en rojo nomás. En rojo. Entonces, la recta, o sea, las curvas de nivel, en este caso, no me queda exactamente igual. Chuta. ¿Qué pasó? No sé, no está funcionando el control Z. Bueno, olvídense de ese dibujo. Recuerden que si estoy maximizando, digamos, este es el vector C, ¿ya? Yo estoy maximizando C transpuesto X, sujeto a ciertas restricciones, y esas restricciones es la región amarilla. Yo quiero tomar el máximo valor posible del Z transpuesto X, ¿cierto? Quiero encontrar la recta, si quieren, Z transpuesto X igual a alfa, con alfa lo más grande posible, ¿cierto? Porque estoy maximizando, ¿ya? Entonces, si dibujara una curva a nivel, entonces dibujo una curva a nivel ahí, que digamos me queda paralela al... Eso es lo que no puedo hacer muy bien. Si esto son todos los puntos Z transpuesto X, tal que esto vale alfa prima, esa alfa prima no es óptimo, no es lo más grande posible, porque yo puedo correr un poquito la recta, ¿cierto? Si la muevo en la dirección del vector, ¿cierto? El vector C va para allá, entonces la muevo, tengo este alfa 2', y yo sé que el alfa prima es menor que el alfa 2', porque moví, ¿cierto?, la recta en la dirección del vector C. Y eso lo puedo seguir haciendo hasta encontrar esta recta, que es Z transpuesto a X igual, si quieren, alfa estrella. Y alfa estrella va a ser el máximo valor posible de Z transpuesto a X sujeto a las restricciones. ¿Por qué? Porque si lo muevo un poquito más, esa recta que está punteada, ¿cierto?, me queda una recta que no intersecta la región amarilla. Entonces me queda, por ejemplo, esta recta que está acá. Y esa recta no tiene solución en la región amarilla, ¿ya? Entonces la solución óptima es esa que está marcada en verde, como una estrella, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en ese caso, o en este dibujo, hay solo una solución, ¿ya? Que es la estrella. Veamos otro ejemplo. La región factible acotada, porque, bueno, de nuevo, puedo, si quieren, esta región está acotada, puedo dibujarla dentro de este circulito. Y en este caso hay soluciones múltiples. ¿Por qué? Porque si muevo la función objetivo en la dirección del vector, ¿cierto?, lo más que yo puedo, justo en este caso, la curva a nivel que hay, Z transpuesto de X igual a alfa estrella, con alfa estrella al máximo ese, máximo Z transpuesto de X tal que a X menor igual que B, entonces la restricción es a X menor igual que B. Y si se fijan, hay múltiples soluciones. Primero que nada, está la solución que está acá, está la solución que está en el otro extremo, y todas estas que están aquí también son soluciones, porque son puntos de la recta, Z transpuesto a X igual a alfa, ¿ya? Entonces, en este dibujo, los puntos del poliedro AX menor o igual que B, tal que viven en la recta Z transpuesto a X igual a alfa estrella, son no solamente dos, sino que son infinitos, ¿sí? Entonces, infinitas soluciones. Entonces, aquí infinitas soluciones. Y más rigurosamente, si quieren, el conjunto de los X en R2, tal que viven dentro del poliedro, y además viven en la recta Z transpuesto X igual a alfa estrella, que es el valor óptimo, ¿cierto?, es infinito, ¿ya? Y ese conjunto el dibujo está dibujado así, ¿cierto? Son esas dos estrellas y todo el intervalo. Entonces son
es infinito. Perdón. Entonces es un caso. El siguiente caso es cuando tengo región factible no acotada. De aquí uno tiene que imaginarse el dibujo que es infinito, entonces no lo puedo poner dentro de ningún círculo. Entonces no acotado. Y el caso malo, si quieren, cuando la función objetivo es no acotada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo muevo la función objetivo en la dirección, ¿cierto?, del vector C, lo puedo hacer infinitamente. Entonces eso significa que lamentablemente el máximo de C traspuesto de X sujeto a X menor igual que B va a ser infinito en este caso. Y eso no es algo tan deseable, porque cuando uno está resolviendo un problema de la vida real, ¿cierto?, eso no debería pasar. Ya. Entonces no hay solución óptima. Ejemplo 13. Cuando la región sigue siendo no acotada, ¿ya?, pero que la función objetivo es acotada, ¿ya? De aquí ocurre eso porque si yo empiezo a mover las curvas de nivel en la dirección de la función objetivo, del vector C, va a haber algún momento en que voy a salir de la región factible. Entonces, ese momento justo cuando toco esa estrella que está ahí, y hay un único punto que vive en esa recta C traspuesto de X igual a alfa estrella, ¿cierto? Con alfa estrella el máximo, ¿cierto? La misma notación anterior, pero déjenme repetírsela. Sujeto a X igual que B. Entonces, una única solución óptima. ¿Ya? Porque, bueno, de nuevo, si es que sigo dibujando las curvas de nivel, me salgo, si es que sigo en la dirección de crecimiento. ¿Ya? Finalmente, o no sé, a lo mejor finalmente creo que sí. ¿Le puse ejemplo 13 a los dos? Bueno, los dos son ejemplo 13, pero este es el ejemplo 14. ¿Ya? Entonces, la función objetiva acotada dentro de la región, que es infinita, pero da lo mismo porque la empiezo a mover, ¿cierto?, hasta que se sale, ¿cierto?, que justamente en ese momento. Y la solución óptima que voy a tener son estas dos estrellas, ¿cierto?, y todo ese intervalo. Entonces tenemos infinitas soluciones. Esta es la recta C traspuesto de X igual a alfa estrella. Por eso es que es importante dibujar las rectas, escribirlas de esa forma. Fue conveniente para mí, ¿cierto?, porque son las curvas de nivel de la función objetiva. Entonces yo sé que eso es una recta. Bueno, a pesar de todo lo que le he dicho en estos 14 ejemplos, hay que tener un poco de cuidado con la intuición geométrica. A veces falla, ya sea porque lo que pasa en el plano o en R1, en la línea recta, no ocurre lo mismo en dimensiones mayores, eso puede ser, o porque uno no hace suficientes dibujos. Entonces, por ejemplo, de todos los dibujos que hice ahora en el plano, uno podría concluir que todas las regiones factibles tienen vértices, porque ahí, bueno, hay un vértice. Siempre, todas las regiones que dibujé, acuérdense que tenían vértices, ¿ya? Pero eso no ocurre en la realidad, porque incluso en el plano tengo esta región que es infinita, ¿ya? En el sentido de que sigue para allá, se sale de la pantalla del computador, como quieran imaginárselo. Entonces, esta región infinita es como una banda infinita, y no tiene vértices. Entonces, esta intuición de los ejemplos que yo le mostré quizás no era la correcta, ¿ya? Entonces, como conclusión, uno podría decir que, bueno, confíen en la intuición que tienen, intuición geométrica, pero tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado con solo quedarse con el dibujo. Entonces, ahora pasamos a otro tipo de intuición geométrica acerca de las soluciones óptimas, ¿ya? Entonces, como les dije, como vimos en los ejemplos, en el caso de única solución óptima, la solución era un vértice, justamente, ¿cierto? Muy bien, ¿ya?
O podían ser infinitas soluciones óptimas, ¿ya? Porque estaba todo este intervalo, bueno, que no se ve ahí, lo voy a marcar en verde, estaba todo este intervalo que era, o bueno, ese segmento, como quieren llamarle, eran infinitas, pero al menos dos eran vértices. Good, ¿ya? Um, Acá, incluso cuando la región era no acotada, la solución óptima también era un vértice. Cuando habían infinitas, al menos dos eran vértices. Incluso no este caso de región no acotada. Pero, mala intuición, porque acá, en este caso, cuando el dibujo que les mostré que no había vértices, esta es la curva a nivel que es óptima. ¿Ya? No es que era así, se traspuesto a X con el destacador. Alfa estrella, ¿cierto? Esta era la curva que era igual al máximo. Y son infinitas soluciones, pero no hay ninguna que es vértice. ¿Ya? Entonces, cuidado con ese tipo de intuición. Eh, pero bueno, las soluciones existen, son infinitas y a veces pueden no ser vértices. ¿Ya? Y aquí lo que ocurre es que no es vértice porque esta región no tenía vértice. ¿Ya? Y ese es el problema. ¿Ya? Entonces la conclusión es que, esto lo habíamos discutido en las primeras clases, que si la región factible tiene vértices y hay una solución óptima, entonces al menos una de ellas es un vértice. ¿Ya? Si es que habían vértices en un principio. ¿Ya? Y, y esta es la idea, ¿cierto? Que eh, después uno se aprovecha, se va a aprovechar, ¿cierto? En el simplex, en el método de simplex. Simplex. ¿Ya? Ok. Eh, entonces, lo bueno es que, como vimos en el dibujo, hay solo un número finito de vértices. Aunque la región era no acotada, vimos que había un número finito de vértices. Digamos el ejemplo de la intuición al menos, es que un poliedro no acotado vuelve a decirlo como eso, ¿cierto? Y bueno, sigue. Es que me feo el dibujo, pero se entiende que no hay muchos vértices porque en algún momento todo se transforma en rectas. Entonces hay un número finito de vértices. ¿Ya? No lo hemos probado formalmente, pero eso es lo que ocurre en la realidad. Son finitos. Entonces, preguntas ahora en el caso general, o que no hemos definido rigurosamente, es qué es una solución óptima. Bueno, es un vector factible que tiene el mejor valor posible, el máximo si estamos maximizando, el mínimo si estamos minimizando. ¿Qué es un vértice? Y yo puedo agregar qué es un vértice, o cuándo hay vértices, cuándo existen vértices, porque eso es importante para el método simplex, por ejemplo. O cuántos vértices hay. Eso en el sentido que son finitos o infinitos. Bueno, y la respuesta va a ser que son finitos. Ahí. Entonces esta pregunta les puede parecer a ustedes, en el caso general, incluso en el caso del plano. ¿Ya? Entonces la pregunta es, esta intuición funciona en el caso general de Rn con, bueno, n, cualquier cosa, ¿cierto? 1, 2, 3. Y la respuesta es que algunas sí, la mayoría sí, por eso se las mostré, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver, o lo que motiva este capítulo. ¿Ya? Entonces, para terminar esta cápsula, que ya creo que es la cápsula más larga que he hecho, pensé que iba a ser la más corta, veamos algunas nociones básicas de optimización convexa, o en más general, lineal, digamos, y no lineal. No lo voy a definir rigurosamente todo, pero si alguna vez lo han visto, o algo van a. Porque esto, como les dije, esto es solo intuición geométrica. Voy a ver las definiciones como geométricas de cada uno de los conceptos. Es un poquito, así que no se preocupen. Entonces, el primer concepto importante es el combinación convexa. ¿Ya? ¿Qué es una combinación convexa? ¿Ya? Una combinación convexa de dos puntos o vectores, B1, B2, hablemoslo como en general,
simplemente es un vector X, ¿ya? Que yo puedo escribir como ponderación de B1 y B2. Y estas ponderaciones no son cualquiera, sino que son no negativas, ¿ya? Y suman 1, ¿ya? Entonces pueden imaginar, son porcentajes, ¿sí? Como el 1 es 100%. Entonces son dos pesos que tienen que sumar 100 y los dos son por pesos no negativos, ¿ya? Entonces, en el dibujo, ¿cómo se ve esto? Se ve que el punto X, que está acá en rojo, ¿cierto? Tiene que estar entre el vector B1 y el vector B2, ¿ya? Entonces, eso es. Si tienen un punto I que es una combinación convexa, puede ser otra combinación convexa, lambda 1' más, más el mismo vector B1, más lambda 2' más el mismo vector B2, con lambda 1', lambda 2', más igual que 0, lambda 1' más lambda 2' igual a 1. El I va a estar entre medio de B1 y B2. ¿Ya? Es una combinación convexa de dos vectores. Entonces, si quieren, dejen acá en negro. En general, una combinación convexa va a ser X va a ser una suma de vectores, digamos de n mayúscula de vectores, ¿ya? Donde esto, bueno, son vectores en Rn, n chica, donde todos estos ponderadores son no negativos y donde todos los ponderadores, voy a de hecho escribirlo así nomás, la suma de los ponderadores suma 1 también. Entonces son pesos que suman, igual de nuevo suman 1, pero son más de 1, ¿ya? Y esto en el dibujo se va a ver algo como esto. Tengo el vector B1, B2, B3, ¿ya? Entonces el X que voy a dejar en rojo va a estar entre medio, no del intervalo necesariamente, pero va a estar entre medio de esos 3 puntos, ¿ya? Entonces, ejemplos de combinaciones convexas. Les puedo decir que un medio en R1, ¿cierto? Es combinación convexa de 0 y 1, porque este es lambda 1, este es lambda 2, este es el vector B1, ¿cierto? B1, B2, están acá. Y bueno, la lambda 1 y lambda 2, efectivamente, ¿cierto? Son no negativos y suman 1. O sea, good, un medio de combinación convexa de eso. También les puedo decir que 2,1, que es un vector de R2, es combinación convexa de 6,1 y 0,1, ¿ya? Con estas ponderaciones, que son no negativas y suman 1. Ustedes van a hacer el cálculo y esto también se chequea correcto. El vector 1,5 también es combinación convexa de estos otros dos vectores, ¿ya? Bueno, aquí pueden ver las ponderaciones, son más raras ya, pero suman 1 y son no negativas, ¿ya? Entonces, con esta definición de combinaciones convexas, uno puede definir lo que es un conjunto convexo, ¿ya? Conjunto convexo, ahí en la definición que aparece ahí, es un conjunto que contiene todas sus posibles combinaciones convexas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tomo un punto cualquiera, tomo otro punto, y todas las posibles combinaciones son todos los puntos que pueden haber en el intervalo acá. Entonces son todos. Y veo que el círculo ahí contiene, tomo otro punto y todas estas combinaciones deberían estar entre ese punto de aquí y este de acá. Lo mismo para estas combinaciones entre estos dos puntos. Y ahora si tomo un punto acá, que también está en el círculo, todas estas combinaciones deberían estar. Lo mismo si tengo un punto acá y todas estas combinaciones tienen que estar. Y al final, bueno, está todo. Todas tienen que estar. Y para cualquier punto, entonces, van a estar todas esas. Y al final, si tomo puntos arbitrarios, al final todas tienen que estar, ¿ya?
Ahí me va a quedar todo el círculo al final. ¿Ya? Lo mismo acá. Siempre están las combinaciones convexas. Se pueden fijar. Y incluso tengo este punto que está como en un extremo, con este punto que está en el otro extremo. También todas esas combinaciones convexas están. Y las que están acá también. Y al final también voy a incluir todo el conjunto. Good. Y acá, en la estrella que está acá, no se nota ese punto, así que tengo que cambiar el color. Tomo ese punto que está acá. Tomo este otro y están todas las combinaciones. Tomo ese punto que está acá, están todas las combinaciones. Están todas las que están acá. Incluso tomo este punto extremo ahí. Muy bien. Si tomo este punto que está acá, también está todo esto. Pero, ¿qué pasa si tomo este punto y este punto que está acá? Lamentablemente, las combinaciones convexas son esas que están en ese intervalito o en ese segmento y están fuera del conjunto original, que era la estrella. Entonces, eso, mal. Lo mismo para este especie de Pac-Man, que esa referencia ya es muy vieja. A pesar de que algunas combinaciones convexas están incluidas, hay combinaciones convexas, por ejemplo, a este punto y la este punto que está acá, que no están completamente contenidas. Eso está contenido, pero esta parte que está aquí no. Entonces el conjunto no cumpliría la definición de convexidad. Y efectivamente, los conjuntos de la izquierda son convexos y los de la derecha no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no todas las posibles combinaciones convexas entre puntos del conjunto están dentro del conjunto. ¿Ya? Y aquí, bueno, repitamos no sé por qué está en rojo. Bueno, repitamos la falla. Tengo un punto acá, tengo un punto acá. Entonces algunas combinaciones convexas están, pero no todas. Lo mismo acá. Tengo un punto aquí, un punto acá. Algunas están, ¿cierto? Pero no todas. Un conjunto no convexo. ¿Ya? Y la gracia de los conjuntos convexos es que tienen muy buenas propiedades en términos de la optimización. ¿Ya? En particular, uno puede probar, lo van a hacer ustedes o yo lo voy a hacer en clase. La próxima cápsula de 20 minutos, no sé. Las regiones, los poliedros, las regiones factibles, definidas por restricciones lineales, ¿cierto? En este caso, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 restricciones lineales, o más, lo arbitrarias, siempre son convexos. Eso es bueno, por eso los problemas de LP son fáciles de resolver. O sea, entre comillas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué otra definición geométrica les puedo hacer ahora? La definición de punto extremo. En el caso general convexo. Entonces, un punto extremo es, o vértice, llamado vértice también, de un conjunto convexo, es un punto que no es combinación convexa, y aquí está lo importante, lo voy a marcar bien lo que está en rojo, no es combinación convexa de ningún otro punto en el conjunto. ¿Ya? Entonces ahí en el dibujo tengo marcado los que son puntos extremos en rojo y los que no son puntos extremos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son puntos extremos? Son todos esos que están en rojo, son puntos extremos de este conjunto convexo. En cambio, los azules no son puntos extremos. Por ejemplo, este no es punto extremo porque es combinación convexa de, digamos, este punto B1 y este punto B2. ¿Ya? Está en ese segmento, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, el punto que está acá. Bueno, ninguno de estos puntos azules son. Pero este punto que está acá es combinación convexa, no sé, de este punto B1 o B3, perdón, y este B4. Entonces está, bueno, ahí me quedo medio checa el segmento, pero ustedes entienden. Entonces, todo eso no son puntos extremos. En cambio, para los que son puntos extremos, no hay forma de tomar un punto en el conjunto y tomar otro punto en el conjunto y que ese punto rojo esté en ese segmento. Imposible. Y es por algo que se llama punto extremo. En el caso del LP, como las figuras son polígonos, una definición equivalente es simplemente intersectar el suficiente número de desigualdades. ¿Ya? Esta es la definición RN, si quieren. Entonces, un punto extremo vértice es la solución de un sistema de igualdades. O sea, recuerden que los semespacios dibujo con las igualdades, ¿cierto?
Entonces está ese semiespacio que apuntaba para allá. Está este semiespacio half space que apunta para allá, ¿cierto? Y los pongo en igualdad. Como son LI, se intersectan en un puro punto. La ecuación, digamos, el sistema de ecuaciones tiene solo una solución. Y eso me genera un punto que está ahí. Una única solución, un punto. Y eso es un punto extremo. Y si se fijan, es justamente un punto extremo con respecto a la otra definición también. Porque no hay manera de dibujarlo o digamos, de elegir un punto dentro del conjunto y otro punto fuera, o sea, perdón, otro punto dentro del conjunto, de tal manera que el punto rojo pertenezca a ese segmento. Sea una combinación convexa de estos dos puntos, de 1 y de 2. No hay manera de hacerlo. Entonces, el punto en rojo también es un punto extremo. ¿Ya? Este vértice. Entonces, un ejemplo quería marcar eso. En R2, ¿cierto? En el plano. Entonces, otro ejemplo un poco más sofisticado. Si quieren, analicemos que efectivamente los puntos extremos, los vértices, son intersecciones de ecuaciones. Y voy a hacerla fácil. Voy a tomar esta ecuación, que es la 1. Esta que está acá. Y voy a tomar la ecuación 2, que es la que está acá. Esta ecuación que está aquí. Y si uno la intersecta, obtengo el punto 0, 0. Y eso no lo puede ver, porque si tengo este sistema de ecuaciones... perdón, eso está con las desigualdades. Entonces, si yo con estas dos creo el sistema de ecuaciones x igual a 0 y x menos 5y igual a 0 también, porque la constante es 0 de esa ecuación. Tengo este sistema que me implica que x igual a 0 y que y es igual a 0. Entonces obtengo el punto 0, 0. ¿Ya? Good. Ustedes pueden hacer lo mismo para cualquier par de restricciones y siempre el punto que encuentran, que es un vértice, va a ser un único punto porque es intersección de dos rectas no paralelas, ¿cierto? Y simplemente pueden encontrar los vértices de un LP, ¿cierto? Intersectando restricciones. O sea, las ponen en igualdad primero y luego las intersectan. Entonces, good. Efectivamente son puntos extremos. Al menos del dibujo. O sea, no hemos probado nada, no hemos hecho nada tan riguroso, pero eso es lo que ocurre en la misma intuición geométrica. ¿Ya? Entonces, recordarle el concepto de solución óptima. De este punto es un vector que es factible, o sea, cumple con todas las restricciones, ¿cierto? Las restricciones del conjunto, o sea, x estrella satisface las restricciones que están acá, a x menos igual que b. Y además que es óptimo, es decir, que el valor de la función objetivo en el punto x estrella, ¿cierto?, es mayor o igual que la función objetivo aplicada a cualquier otro punto factible. O sea, este punto factible, significa, ¿cierto?, que el x cumple, ¿cierto?, con las restricciones, cumple a x menor o igual que b. ¿Ya? Eso significa factible. Entonces, para todo x con ax menor o igual que b, ser traspuesto x estrella es mayor o igual que ser traspuesto x, porque eso es lo que estoy calculando, el máximo. Y las propiedades de una solución óptima en el caso general del EP, la primera, y que las vamos a ver ilustradas, ¿cierto?, es que no puede haber una solución óptima que esté en el interior del conjunto, entre comillas, que es lo que significa interior del conjunto. Y por otro lado, dos, como ya he repetido, si hay soluciones óptimas y la región tiene vértices, entonces hay un vértice que es solución óptima. ¿Ya? Para ilustrar la primera propiedad, la solución óptima no puede estar en el interior. Simplemente miremos ese punto que está dibujado yo en el interior, este que está acá, lo voy a remarcar. Y veamos que este punto no puede ser óptimo. ¿Por qué? Porque como está en el interior, me puedo mover un poquito más. De hecho, bastante más, ¿cierto?, en la dirección del vector C, que está ahí. Entonces, todas estas curvas de nivel, ¿cierto?, pueden seguir avanzando, ¿cierto? Porque no me puedo quedar solamente con la curva de nivel que pasa por ese punto. La puedo mover de manera a aumentar el valor, porque me muevo en la misma dirección del vector C. Entonces, ese punto que está en el interior, o cualquier otro punto que esté en el interior, por ejemplo este que está acá, no puede ser óptimo porque se mueve un poquito
eh, toco una recta, ¿cierto? Que tiene un mejor valor. ¿Y cuando no puedo hacer eso? Cuando no estoy en el interior. Si estoy acá, no estoy en el interior, y me muevo un poquito para allá, me salgo del conjunto. ¿Ya? Pero en definitiva, la idea de este dibujo es que si el punto está en el interior, no puede ser óptimo porque siempre me puedo mover un poquito, sé que estoy en el interior. Entonces este punto que está acá, como está en el interior del conjunto, ¿cierto? Siempre se puede mover un poquito al menos. Por ejemplo, este que está acá, ahí, se puede mover un poquito. ¿Ya? Entonces aumenta el valor. Entonces no puede ser óptimo, así que me puedo mover un poco y aumenta el valor. O sea, good. Entonces, esto no puede ocurrir, que la solución esté en el interior. Y finalmente la última slide, que es porque les digo que lo que he repetido hasta muchas veces, incluso en esta cápsula, es que al menos una solución es vértice. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una solución que no es un vértice, ¿ya? La meseta, no es un vértice, no es un punto extremo, entonces está en ese segmento que entre 1 y 2. Entonces lo podemos escribir como una combinación convexa, ¿ya? Y es convexa porque cumplen las propiedades de siempre. Y en particular, como yo tengo esta ecuación me implica que z traspuesto z es igual a lambda 1 z traspuesto de 1 más lambda 2 z traspuesto de 2. Simplemente aplicar z traspuesto acá, ¿cierto? Y obtengo que no puede ocurrir que pasen estas dos cosas que están acá. Y esto me dice, como estoy maximizando, ¿cierto? Y z fuera una solución óptima, y yo quiero que z traspuesto z sea más grande que z traspuesto b1 y que z traspuesto z sea más grande que z traspuesto b2 simultáneamente, eso no puede ocurrir. ¿Por qué no? Por la ecuación que está, le voy a poner ecuación estrella. Y esto no puede pasar porque estrella me implica, ¿cierto? Que z traspuesto z, que es igual a lambda 1 por z traspuesto de 1 más lambda 2 z traspuesto de 2. Lo que puedo hacer es decir que esto es menor o igual que lambda 1 por el máximo entre z traspuesto b1 z traspuesto b2. Porque claro, z traspuesto b1 es menor o igual que ese máximo. Y lo mismo para lambda 2 por máximo de c traspuesto b1 y c traspuesto b2. Porque c traspuesto b2 es menor o igual que eso. Entonces c traspuesto z es menor o igual que esa cantidad que está ahí. Y bueno, si se fijan, estoy escribiendo el mismo término, pero multiplicado por lambda 1, lambda 2, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente igual a máximo, ¿okay? Factor común, traspuesto de 2, por el lambda 1 más lambda 2, ¿ya? Y eso es igual al máximo, voy a subir un poquito, al máximo, z traspuesto b1, z traspuesto b2, porque la suma lambda 1 y lambda 2, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces yo sé que z traspuesto z debe ser menor o igual que el máximo entre z traspuesto de 1 y z traspuesto de 2. Y por lo tanto no puede ser, ¿cierto? Cannot have, ¿cierto? No puede ser que z traspuesto z sea mayor estricto que z de 1 y que z traspuesto z sea mayor estricto que z traspuesto de 2. ¿Por qué? Porque acabo de probar, dada esta igualdad, que z traspuesto z debe ser menor o igual que el máximo entre estas dos cantidades, ¿cierto? ¿Ya? Conclusión: si es que el z fuera óptimo, ¿ya? Al menos como estas dos cosas no pueden pasar simultáneamente, ¿cierto? Tiene que ocurrir, por ejemplo, que el z traspuesto b1 sea mayor o igual que el z traspuesto z, ¿cierto? Por ejemplo, o podría ocurrir lo contrario, que el z traspuesto b2 fuera mayor o igual que z traspuesto z, ¿sí? Alguna de las dos tiene que ocurrir, ¿ya? Y esto es, entonces, z traspuesto z, digamos, por ejemplo,
ejemplo, que el C transpuesto Z, digamos que es menor o igual que el C transpuesto B1. ¿Ya? Digamos que no ocurre esta parte de acá. ¿Ya? No ocurre esta. Entonces, en ese caso, si Z transpuesto Z, Z transpuesto Z fuera óptimo, ¿cierto? Entonces el Z transpuesto B1, el B1 también es óptimo, porque como estoy maximizando, y si Z fuera óptimo, entonces el B1 también sería óptimo. Entonces, al menos una solución siempre es vértice. ¿Ya? Eso es la intuición geométrica. En la próxima cápsula vamos a empezar a ser un poco más riguroso, ver propiedades de los LP en general, para RN, no solamente en el dibujo. ¿Ya? Entonces eso es todo por esta cápsula. Que duró, creo que tengo el tiempo ahí, más de 1 hora. Así que lo siento por eso, pero ojalá haya aprendido. ¿Ya? Y nos vemos.